Hola amigos, somos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Mi grupo y mi persona, en este video les vamos a hablar sobre los oligoelementos, grasas y aceites en el agua. Comenzaremos revisando dos componentes del agua que suelen pasar desapercibidos, pero que son fundamentales: los oligoelementos, las grasas y aceites. Aunque son diferentes entre sí, ambos determinan la calidad del agua y su impacto en la salud y en el ambiente. Por eso se ha convertido en temas claves de investigación. El agua en su estado natural no está completamente libre de sustancias. Siempre contienen elementos químicos o compuestos orgánicos. Algunos vienen a ser positivos, indispensables en cantidades pequeñas. Otros, en cambio, generan toxicidad y contaminación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el control de los componentes químicos en el agua de consumo es esencial para la protección de la salud y evitar así enfermedades. Esta idea nos motiva a profundizar en cada uno de ellos. ¿Qué son los oligoelementos? Se trata de elementos químicos presentes en el agua en cantidades muy pequeñas, pero con efectos negativos. Sanhueza en 2019 lo define como elementos traza que en cantidades mínimas cumplen funciones vitales o representan riesgos cuando se acumulan en exceso. Es decir, hablamos de sustancias que pueden ser tanto beneficiosas como peligrosas. Clasificación de oligoelementos. Los oligoelementos se pueden organizar en tres grandes grupos. Primero, los esenciales, como es el hierro, zinc, cobre, etc. Son indispensables para funciones metabólicas. Segundo, los potencialmente tóxicos, como el plomo, arsénico, mercurio, etc., que incluso en dosis muy bajas pueden causar enfermedades graves, desde daños neurológicos hasta cáncer. Y finalmente, los neutros, como el litio, que aunque no muestren una función vital clara ni un efecto directo de toxicidad, según Rojas y Gutiérrez en el 2020, la clasificación de los oligoelementos en agua se basa en su papel biológico y en efectos toxicológicos asociados a su concentración. De esta manera, entendemos que los oligoelementos en el agua pueden ser esenciales para la vida, pero también riesgosos cuando se alteran sus concentraciones. Ya. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre métodos de detección y análisis oligoelementos. La identificación y cuantificación de oligoelementos metales, traza como arsénico, plomo, mercurio, cromo, selenio, el flúor, entre otros. En el agua requiere de metodologías analíticas avanzadas debido a su bajísima concentración, que estos serían partes por millón, incluso hasta partes por trillón. El tratamiento de la muestra. Ven acá, hay tres puntos. Primero, la filtración. Se emplea para eliminar sólidos en suspensión que podría inferir del análisis o retener oligoelementos en su superficie. El segundo punto sería la digestión ácida, proceso que consiste en calentar la muestra con ácidos fuertes, ejemplo el nítrico y el clorhídrico, para descomponer complejos orgánicos y liberar los iones metálicos hacia la solución. Esto permite medir la concentración total del metal. El tercer punto es la preconcentración. Estos son técnicas como la extracción de consolventes o el uso de resinas quelantes se aplican para aumentar concentración de anhidrito y facilitar su detección. Bueno, continuando, estrategias y mitigación y tratamiento. Tratamiento en la fuente, punto de uso. Se aplica para corregir la calidad del agua directamente antes de su consumo o uso. En este punto tenemos cuatro puntos, que sería primero la ósmosis inversa, que es una de las tecnologías más efectivas. Utiliza una membrana semipermeable que elimina hasta el 95.99% de la mayoría de los iones disueltos, incluidos los oligoelementos. El segundo punto es intercambio iónico, que utiliza resinas que intercambian iones específicos
Por ejemplo, las resinas de ablandamiento intercambian calcio y magnesio por sodio, pero también existen resinas específicas para eliminar metales pesados como el plomo y el cromo. El tercer punto sería la coagulación y floculación. En las plantas de tratamiento convencionales se añaden coagulantes como sales de aluminio o hierro que forman flóculos, y estos flóculos arrastran y absorben partículas y algunos metales disueltos que luego se eliminan por sedimentación y la filtración. En el cuarto punto sería la absorción, que acá el uso de materiales porosos con alta área de superficial para capturar contaminantes. En acá se usa el carbón activado, que es muy efectivo para eliminar ciertos metales orgánicos y mejorar el sabor y olor. También se usa el óxido de hierro y el aluminio o magnesio, muy efectivo para absorber arsénico. También se usa las zeolitas, que son minerales aluminosilicatos con propiedad de intercambio iónico y absorción. En el otro punto serían las estrategias de mitigación. Acá tenemos 4 puntos. Primero sería el control de vertidos industriales mediante tratamiento previo de efluentes. También sería el monitoreo continuo de fuentes de agua y cumplimiento de normativas. También sería el uso de barreras geoquímicas naturales o artificiales para evitar la lixiviación. También está la bioremediación con microorganismos o plantas que absorben y acumulan metales. Y para grasas está la separación por gravedad, que con esto aprovecha la baja densidad de grasas y aceites para flotar. Otro sería la flotación por aire disuelto, que es la introducción de microburbujas que arrastran las partículas de grasa hacia la superficie. También está la coagulación y floculación, que rompen emulsiones y aglomeran gotas de aceite para facilitar su separación. Tratamiento biológico también está, que es el uso de bacterias lipolíticas en lodos activados y bioreactores para degradar grasas y agua. También está la filtración con medios especiales, que es los filtros de arena, el carbón o membranas hidrofóbicas que retienen aceites. Fuentes y dinámicas de oligoelementos en ecosistemas acuáticos, donde los oligoelementos en ecosistemas acuáticos provienen de fuentes tanto naturales como antropogénicas. Las fuentes naturales incluyen la solubilización de minerales presentes en el suelo y sedimentos, mientras que las fuentes antropogénicas principales son actividades como minería, industrialización, uso de fertilizantes y vertidos contaminantes. En el agua, los oligoelementos pueden encontrarse disueltos y asociados a partículas, y su dinámica está influenciada por factores como temperatura, el pH, turbidez, oxígeno disuelto y procesos biogeoquímicos. Estos elementos pueden persistir en el ambiente acuático durante largos periodos, acumulándose en sedimentos y entrando en las redes tróficas a través del fitoplancton y otros organismos. Impactos ambientales. El exceso de oligoelementos tóxicos como mercurio, cadmio, arsénico y plomo puede generar la contaminación grave en ecosistemas acuáticos, afectando a la biodiversidad y alterando las funciones ecosistémicas. La acumulación de estos elementos generan que estos organismos acuáticos puede causar toxicidad, afectar la reproducción, crecimiento y supervivencia, y alterar la estructura de comunidades biológicas. Impactos de la salud humana. Estos oligoelementos tóxicos pueden llegar a la salud humana principalmente a través del consumo de agua contaminada o alimentos provenientes de ambientes acuáticos contaminados. La toxicidad acumulada puede provocar enfermedades crónicas, daños neurológicos, problemas renales y efectos reproductivos y genéticos. Por otro lado, algunos oligoelementos sin contaminantes adecuados como zinc, hierro, selenio y cobre son esenciales para procesos biológicos y metabólicos en humanos, pero su deficiencia o exceso produce desórdenes metabólicos o toxicidad. Los
Los oligoelementos, las grasas y los aceites en el agua constituyen un tema de gran importancia dentro del estudio de la calidad ambiental, ya que influyen tanto en la salud humana como en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Bueno, desde el punto de vista químico, las grasas y aceites corresponden a compuestos de naturaleza orgánica, formados principalmente por carbono, oxígeno y hidrógeno. Su estructura está compuesta en gran medida por triglicéridos, es decir, por moléculas resultantes de la unión de glicerol con 3 ácidos grasos. Según su clasificación, pueden dividirse en grasas y aceites según su estado físico o temperatura ambiente. Las grasas son sólidas debido a un mayor contenido de ácidos grasos saturados, mientras que los aceites son líquidos porque estas contienen principalmente ácidos grasos insaturados. Dentro de esta clasificación también se reconocen como grasas y aceites naturales a aquellos que se obtienen de origen vegetal o animal, y como aceites minerales los derivados de procesos de refinación del petróleo. Como siguiente punto, las fuentes de contaminación. En el agua, la presencia de compuestos está directamente relacionados con diversas fuentes de contaminación. Una de las más comunes es el vertido de aguas residuales domésticas que contienen restos de aceite de cocina, jabones, detergente y grasas provenientes de actividades culinarias. También son importantes los aportes industriales, ya que en particular en las industrias alimentarias, textiles, metalúrgicas y procesadoras de hidrocarburos, donde los aceites, lubricantes y las grasas de maquinarias llegan a mezclarse con las aguas servidas. También otra fuente relevante corresponde al transporte y al almacenamiento de hidrocarburos, donde las fugas y derrames de petróleo o sus derivados aportan aceites minerales que alteran así la superficie de los cuerpos de agua. Asimismo, el lavado de vehículos, la disposición inadecuada de residuos grasos y los derrames pluviales urbanos contribuyen a que esos contaminantes se acumulen en ríos, lagos y mares. Ahora yo les voy a hablar acerca del comportamiento de las grasas y aceites en cuerpos de agua. En primer lugar, cuando estas llegan a un cuerpo acuático, lo que hacen es flotar, debido a que su densidad es menor a la del agua. Posteriormente, después de un corto tiempo, si es que hay partículas suspendidas o si es que hay materia orgánica, lo que pasa es que se suelen generar emulsiones en el agua, seguido de que en el tiempo se suelen pegar a sedimentos cercanos que tengan, y esto provoca que las grasas o aceites se vayan hundiendo. Una vez que estén hundidas debido a que se adherieron a sedimentos, lo que pasa es que según su naturaleza saturada o insaturada y las condiciones que podamos encontrar en el medio, estas o se biodegradan o se polimerizan, lo cual, si se polimerizan, que suelen ser las grasas insaturadas, las que son más saludables para nosotros, si se polimerizan suelen tener efectos más graves en el ecosistema, debido a que como se hacen moléculas más complejas es mucho más complicado para los microorganismos degradar estas. Y bueno, como siguiente tema les voy a hablar acerca de los efectos ambientales que tienen las grasas y los aceites cuando llegan a cuerpos acuáticos. En primer lugar, tenemos las alteraciones bioquímicas. Como primer punto, debido a que estas flotan en la superficie del cuerpo acuático,
es muy complicado que se dé el intercambio de oxígeno en el agua, y por esto hay una disminución muy significativa de oxígeno disuelto en el agua. Como segundo efecto tenemos la disminución de la entrada de luz solar, claro, debido a que esta capa bloquea también la luz solar. Y como ya les expliqué, cuando se da la biodegradación de estos, en el mejor de los casos, igualmente se producen compuestos tóxicos para los organismos vivos, como vendrían a ser las cetonas o los aldehídos, y como sea tienen efectos en la fauna y en la flora, ya que sobre todo son muy tóxicos para el plancton y invertebrados o larvas de peces. Y el plancton es una fuente importante de alimentación, es la base de la cadena trófica marina. El segundo efecto vendría a ser en los suelos y sedimentos del cuerpo de agua, ya que cuando se hunden los aceites y forman estas capas que les dije, estos compuestos polimerizados, pueden caer encima de moluscos, crustáceos o gusanos, y estos suelen morir, ya que es como una capa pegajosa que interfiere totalmente con sus funciones. Luego tenemos que el exceso de materia orgánica genera eutrofización, y esto provoca zonas anóxicas, o sea, zonas muertas. Después tenemos que los aceites pueden permanecer ahí por años, alterando los ciclos biogeoquímicos. Y luego los efectos en la fauna marina. Los efectos son que se suelen pegar a las plumas o a los pelos de los mamíferos, y esto genera que su impermeabilidad se deshaga, y luego los efectos en las personas es que ya no podríamos tener agua potable debido a que esta estaría contaminada. Problemas en la salud alimentaria, ya que tendríamos menos disponibilidad de recursos alimenticios como lo serían los peces. Y por último, en la salud comunitaria, ya que si un humano ingiere agua que esté contaminada con cetonas o aldehídos o aceites, pues tendría problemas gastrointestinales y también problemas al hígado, ya que son grasas. Bueno, ahora pasamos a los métodos de análisis y control de grasas y aceites en el agua. Como primer método tendríamos la extracción con solventes orgánicos. Bueno, esta consiste en usar solventes como éter de petróleo o hexano para separar las grasas y aceites de la muestra acuosa. Tras la extracción, el solvente se recupera mediante destilación y la grasa residual se pesa para determinar concentración. Es un método económico y cumple normativas nacionales, aunque no caracteriza tipos específicos de grasa. De ejemplo, tendríamos de que en un laboratorio ambiental se toma una muestra de agua residual con posible contaminación por aceites. A esta muestra se le extraen las grasas usando hexano, separando el solvente por destilación y pesando la grasa residual para conocer la concentración. Este método es económico y permite monitorear efluentes industriales para asegurar cumplimiento normativo de la planta de tratamiento. Bueno, ahora otro método tendríamos la cromatografía, líquida o de gases.
Esta es una técnica que separa diferentes tipos de grasas y aceites según su afinidad química, permitiendo un análisis más detallado. Es costosa y requiere equipamiento especializado, pero es útil cuando se busca identificar contaminantes específicos. En ejemplo, tendríamos que para analizar la composición química específica de los contaminantes grasos se usa cromatografía líquida. Esto ayuda a identificar contaminantes puntuales y diseñar estrategias de tratamiento a medida. Aunque es un poco costosa, es esencial para casos de contaminación compleja o legislaciones estrictas. Bueno, ahora pasamos al tercer método, que vendría a ser espectroscopía infrarroja. Este detecta grupos funcionales de moléculas grasas mediante absorción de radiación. Es rápida una vez implementada, pero tiene limitantes en muestras complejas, como por ejemplo vendrían a ser las aguas residuales con grasas heterogéneas. En ejemplo, tendríamos de que en laboratorios de control ambiental utilizamos espectrografía para cuantificar aceites en muestras de agua sometidas a distintos tratamientos, detectando grupos funcionales y facilitando el monitoreo rutinario con resultados casi instantáneos. El cuarto método sería el método Soxhlet, el cual es un método clásico para la extracción total de grasas y aceites, utilizado en aguas residuales. Implica un proceso lento de extracción continua con solvente y posterior recuperación gravimétrica del material extraído. Como ejemplo, tendríamos de que en la evaluación ambiental de una soda con vertidos industriales se emplea Soxhlet para extraer aceites de las muestras de agua residual. Este procedimiento es continuo y garantiza la extracción total, que es importante para evaluar la carga contaminante real, apoyando decisiones en planes de remediación. Bueno, para el control de todas estas medidas es fundamental un monitoreo constante y personal capacitado para evitar incumplimientos normativos y reducir impactos ambientales y en la salud pública. Pasamos a los procesos de tratamiento y disposición. Para la remoción de grasas y aceites en cuerpos de agua se aplican principalmente 3 medidas. Bueno, se aplican varias, pero en este caso vamos a dar a conocer 3. Bueno, la primera sería flotación por aire disuelto, DAF. Esta es una tecnología eficiente que introduce microburbujas de aire que se adhieren en las partículas grasas, haciendo que éstas floten para una fácil remoción. Este sistema se usa en tratamiento primarios de aguas residuales. Bueno, este sistema es conocido más que nada porque en el PETAR aquí en Cusco se utiliza este sistema en el tratamiento primario, como mencioné. Empieza en un montón de plantas de tratamiento, pero aquí en Cusco también se utiliza. Bueno, ahora en disposición final tendríamos de que los residuos grasos extraídos deben ser manejados adecuadamente según normativas ambientales, evitando su liberación directa al ambiente. Yo pienso que es uno de los puntos más importantes de tratamiento y disposición, ya que los residuos grasos no pueden ir a cualquier lugar, no pueden ser tratados como residuos normales. Más bien tienen que tener un lugar en específico para de esa manera se pueda disponer de manera adecuada de estos residuos. Luego pasamos a coagulación y floculación. Este proceso se usa químicos coagulantes para aglomerar partículas grasas en flóculos que sedimentan o flotan, facilitando su separación. Básicamente acá se usa químicos, como mencioné, para de esa manera juntar los sedimentos y que estos floten para así sea más fácil removerlos, tal y como se ve en la imagen. Continuando con el trabajo, ahora tendríamos la discusión integrada. Bueno, los oligoelementos en el agua son minerales esenciales en pequeñas cantidades que afectan la salud de los ecosistemas acuáticos y la humana. Su equilibrio es vital para evitar impactos ambientales y problemas de salud. La detección y el control de estos elementos, junto con las grasas y aceites contaminantes, permiten proteger la calidad del agua. Las grasas y aceites, debido a su naturaleza química, afectan el agua formando películas superficiales que perjudican la vida acuática. Bueno, la integración de estos conocimientos permite un manejo ambiental efectivo para mantener ecosistemas y la salud pública, que vendría a ser lo más importante, y que como ingenieros ambientales es nuestra principal labor, los ecosistemas y la salud pública de las personas, para que de esa manera no nos afecte.